Hola, ¿qué tal, estimado Lucero? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Un gusto, un honor tenerte aquí por la UTP, al menos en mi moderación, y espero que sea la primera de muchas. Para no quitarte más tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar ya con los que están presentes, para así aprovechar de repente podemos tener unos minutitos para las preguntas. Ok. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, es un honor contar con la ponente, profesora abogada Lucero Ramírez Aguirre, el cual el día de hoy nos va a exponer sobre el tema la responsabilidad civil frente a terceros y seguros. La profesora Lucero Ramírez Aguirre es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría, convención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becaria en el séptimo Programa Internacional de las Naciones Unidas, pasantía en el Programa Internacional de Litigio y Arbitraje en Latinoamérica en la Ciudad de México, miembro del taller José León Baranderán, miembro del Comité Consultivo del Instituto Peruano de Responsabilidad Civil, abogada asociada a Rodríguez Angobaldo, abogada en el área de litigios y arbitrajes. Reitero mi agradecimiento, profesora Lucero Ramírez. Voy a compartir también las láminas. Recordarle, por favor, a todos los participantes, atención con sus cámaras y sus audios. Ahora sí, el escenario es todo suyo. ¿Me confirma? ¿Sí? ¿Se está viendo las diapositivas? ¿Sí? Sí, sí se pueden ver. Sí, correcto. Muy Todos bien. los presentes pueden ver las diapositivas, ¿correcto? Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por el pase. Quería primero brindarte mi agradecimiento por la invitación a participar y a todos los alumnos también presentes, ¿no? Este es un evento en el que, si bien es cierto que, como decía Bruno, el tiempo es muy corto para el evento del día de hoy, quería empezar la ponencia de hoy explicando un objetivo claro que tengo con la disertación, el cual es concebir tanto a la responsabilidad civil como al derecho de seguros como áreas complementarias, ¿no? Áreas que necesariamente se complementan y que se requiere el estudio de ambas para poder analizar casos de indemnización por responsabilidad civil en el que exista de por medio un seguro contratado. Ese es mi objetivo el día de hoy con todos ustedes y espero que se pueda alcanzar al finalizar la ponencia del día de hoy, sin perjuicio de que tenemos poco tiempo eh, y tras finalizar el evento podamos hacer una ronda de preguntas quizás. Igual les voy a dejar mi correo electrónico para que en caso de duda, alguna consulta que ustedes tuviesen me la puedan trasladar o inclusive intercambio de información que siempre es necesario, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo y el objetivo clave el día de hoy. Me gustaría que ustedes lo tengan interiorizado a medida que vayamos avanzando con la ponencia. ¿De acuerdo? Entonces, en la imagen ustedes van a poder advertir este objetivo que les hacía mención, ¿no? La responsabilidad civil y el derecho de seguros. La responsabilidad civil, como bien saben ustedes, esta es entendida como una institución jurídica vista desde, como si fuese una moneda, desde dos caras, ¿no? Por un lado, la indemnización, porque la responsabilidad civil permite la indemnización hacia los sujetos afectados, y desde la otra cara de la moneda, la responsabilidad civil nos permite también que el sujeto que ha causado un daño no se vea enriquecido o que el sujeto dañado no se vea empobrecido a expensas de una víctima del daño en la responsabilidad civil. En líneas generales, podríamos concebir la responsabilidad civil en este sentido. Y es para lo que nos interesa en el campo de derechos seguros para el día de hoy. El derecho de seguros, por otro lado, ustedes van a advertir quizás
del análisis que pueden advertir en los artículos o una investigación académica, esta área es todavía poco explorada. Lamentablemente todavía no se ha analizado con total rigurosidad ni siquiera la ley del contrato de seguro. A ese nivel de rigurosidad todavía no ha acontecido, y ello obedece a que la ley del contrato de seguro que tenemos aquí vigente, que es la del 2012, mañana vamos a ir a las 9. Gracias. Entonces, retomando lo que estaba mencionando, la ley del contrato de seguro está vigente desde el 2013, imagínense, 2013, pero antes teníamos el Código de Comercio de 1902. Imagínense, teníamos regulación de ese código, y teníamos algunas normas del reglamento de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Ley General del Sistema Financiero, y otras normas que se iban promulgando a medida que iban avanzando los años, pero no teníamos un cuerpo normativo como hoy lo tenemos a través de la Ley del Contrato de Seguro, que es, como les decía, vigente desde el 2013. Entonces, esta área del derecho de seguros, que es un área poco explorada, se complementa de manera natural y perfecta, diría yo, con la responsabilidad civil, puesto que nos permite que en caso exista una controversia, una indemnización en la que exista de por medio un seguro, pues el derecho de seguros va a permitir soportar esta controversia que se pueda concitar a nivel judicial, a nivel de arbitraje y de otra índole. ¿Correcto? Entonces, veamos estos dos ejemplos que se muestran a continuación en la pantalla. ¿Correcto? Y también podemos advertir que se hace una mención a la responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, y la responsabilidad civil extracontractual. Ambas soportadas por el derecho de seguros, ¿a través de qué? A través de una póliza de seguro. Previo a entrar a estas imágenes, es importante para mí que podamos entender la operatividad de un contrato de seguro. Por ejemplo, si, digamos, yo contrato un seguro oncológico, ¿no? Este está pensado en que en algún momento, ¿sí? Por causas del destino, digámoslo, yo pueda tener algún tipo de cáncer, pues este seguro se active. Si una persona tiene cáncer y contrata un seguro oncológico, pues en realidad no tendría interés asegurable. ¿Por qué? Porque en este caso ya se habría concretado este evento cuyo riesgo sería objeto de cobertura. Las pólizas de seguros están pensadas en eventos que podrían ocurrir. Ese es el alia que existe en los contratos de seguro. Debe existir una posibilidad de que ocurra. No es que ocurra de manera previa a la contratación de este seguro, ¿no? Y allí podríamos encontrar muchos remedios contractuales aplicables en el campo de seguros, como la suspensión, la resolución, y entre otros supuestos, extinción también del contrato de seguro, o supuestos de nulidad del contrato de seguro, en caso de reticencia o declaración inexacta. Eso como un breve paréntesis. Entonces, si yo tengo un seguro oncológico, este se va a activar en caso, en algún futuro, se determine que yo tengo cáncer, ¿correcto? Si una persona se contrata un seguro contra incendios para un hogar, de repente para una empresa, y lo que sucede es precisamente un incendio en este hogar o en la empresa, pues es altamente probable que el seguro, cuando se active y el riesgo coberturado, en este caso sea el incendio, pues la aseguradora podrá brindar la cobertura a la empresa o la persona natural que contrató este seguro o esta póliza, ¿no? ¿Y ello por qué ocurre? Estos dos supuestos que les había explicado ocurren porque el contrato de seguro tiene como operatividad que la aseguradora se va a obligar a brindar la cobertura de un seguro a cambio de primas, ¿de acuerdo? A cambio de primas. Y siempre y cuando acontezca el riesgo que es objeto de cobertura, pero dentro de los límites establecidos en el contrato de seguro. Así es como funciona un contrato de seguro, ¿no? No se trata entonces de que por el solo hecho de la existencia de un siniestro o de un evento, por ejemplo,
en los casos que he mencionado. De repente, en el ejemplo 1 que les hacía mención del seguro oncológico, ¿qué pasaría si la persona tiene cáncer? ¿Automáticamente se brinda la cobertura? No, se tienen que establecer o analizar otros requisitos previos, como por ejemplo el cumplimiento del pago de la prima, de repente también si el contrato de seguro se encontraba vigente, si no se ha incurrido en algún supuesto de pérdida de derechos indemnizatorios, entre otros múltiples supuestos que recoge la ley del contrato de seguro. No es que de manera automática, porque ocurre el siniestro, se va a brindar la cobertura. Se tienen que analizar las condiciones establecidas en el contrato de seguro. Esto es lo que acontece en el campo del derecho de seguros. ¿Qué ocurre en el campo de la responsabilidad civil? Pues en el campo de la responsabilidad civil, si ocurre un evento dañoso, esta persona puede interponer una demanda contra el sujeto que le ha causado los daños, digamos en un proceso judicial, ¿correcto? En un proceso judicial, y esto se analizará ya sea en el campo de la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones, esto es responsabilidad civil contractual, o se analizará en el campo de la responsabilidad civil extracontractual. Ambos campos van a ser analizados también desde la óptica del derecho de seguros en caso el sujeto que ha causado los daños tenga contratado un seguro. ¿Y qué tipo de seguro? Ya conocemos cómo responde la responsabilidad civil, ya conocemos la operatividad de un contrato de seguro. Entonces, si tenemos un proceso judicial en el que se reclama una indemnización por daños y perjuicios, entonces, ¿cómo se va a brindar la cobertura del seguro? ¿No? La aseguradora tendrá que brindar automáticamente la cobertura del seguro al sujeto afectado, o esto también podrá dilucidarse en un proceso judicial, ¿no? Entonces, este tema de la responsabilidad civil, se causa un daño, se tiene que indemnizar, existe un seguro, este seguro se va a entender como un seguro de responsabilidad civil. Existen en este caso los seguros de responsabilidad civil frente a terceros, ¿no? Este tipo de seguros, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por mantener indemne el patrimonio del sujeto asegurado. Esta es la finalidad del seguro, mantener indemne el patrimonio del sujeto asegurado. Cuando este último, el sujeto asegurado, tenga la obligación de indemnizar a favor del sujeto víctima del daño. Este hecho, derivado, claro está, de un supuesto de responsabilidad civil. Es decir, que en el marco de un proceso judicial se tiene que determinar si concurren los elementos de la responsabilidad civil, tal cual como si se tratase de cualquier escenario de responsabilidad civil. Se tiene que analizar la concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil. Si alguno de estos no concurre, no existirá responsabilidad civil y por lo tanto no pasaremos a esta segunda etapa que es el análisis del contrato de seguro. ¿Ok? Entonces, si se determina que esta parte, que el sujeto contratante del seguro o el sujeto asegurado es responsable de los daños y perjuicios, corresponderá analizar el contrato de seguro. Veamos estos dos ejemplos para poder aterrizar esta información teórica a los casos que se suelen presentar en la vida real, ¿correcto? Entonces, vemos este primer ejemplo, ¿no? Un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ¿qué naturaleza tiene? Todos ustedes saben que la naturaleza de este tipo de accidentes es objetiva, ¿correcto? Y se basa en el riesgo creado. Entonces, este tipo de evento se caracteriza por ser un evento súbito, imprevisto y un evento violento. Entonces, si ocurre este tipo de accidentes, ¿no? En el que participa un vehículo automotor, ya sea que esté en marcha o que esté en reposo, pues, y se causa un accidente y califica el mismo como accidente de tránsito, entonces podremos analizar el tema no solamente desde la óptica de la responsabilidad civil, sino que si el sujeto que ha causado los daños, además de tener el SOAT, que es un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, y que solamente se otorga en determinados supuestos, ¿no? Si esta persona, además de ese seguro obligatorio, tiene un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, pues este seguro se puede activar.
siempre y cuando se determine que este sujeto, el que ha causado el accidente, es responsable por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Ok? Entonces, en este primer caso, ¿no? Vemos que los dos casos son de accidentes de tránsito, pero en este primer caso vemos, digamos que el vehículo que causó los daños es el vehículo A. Esta persona ha causado el accidente en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Ojo, esos dos supuestos le estamos añadiendo, ¿no? Exceso de velocidad y estado de ebriedad. Esta persona impacta con este otro vehículo que vemos, ¿no?, volteado, ¿no? Impacta con este vehículo y le causa daños. Digamos que la persona que venía conduciendo, la persona B, era un estudiante de la universidad, de una universidad, y además también trabajaba. Entonces, producto de este accidente de tránsito, lo que va a ocurrir es que ya no va a poder continuar estudiando, por lo menos en un lapso de 1 año, ¿no? Y además puede presentar secuelas según el diagnóstico médico que le ha brindado el propio hospital. Entonces, ustedes, en su calidad de abogados, ¿qué le recomendarían a B? Estoy segura que todos ustedes le recomendarían iniciar un proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios. ¿Hasta ahí? Va muy bien. Se recomienda una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, B interpone la demanda contra A. ¿Qué analizará el juez? ¿Qué es lo primero que va a analizar un juez en un caso de responsabilidad civil por accidente de tránsito? ¿No? Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El artículo base, el artículo fundamental que se analiza en todo caso de responsabilidad civil, el artículo 1970, ¿no? Este estipula que aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a reparar, ¿no? Este artículo 1970 del Código Civil que estamos viendo a continuación tiene una fuente italiana que está reposada en el artículo 2050 del Código Civil italiano. Pero sí existe una diferencia clave entre la regulación peruana y la regulación italiana, puesto que mientras que en la regulación peruana se hace mención a un supuesto, digamos, a un supuesto de responsabilidad civil objetiva, como tal es concebida su naturaleza, aunque vemos pronunciamientos judiciales en los cuales finalmente se analiza la negligencia, el deber de cuidado, ¿no?, la evitabilidad, que finalmente terminan siendo términos subjetivos, en principio se entiende como una norma objetiva. A diferencia del Códice Civile italiano, en esta norma se hace mención a medidas que se podrían haber evitado, ¿no? Se va a ser responsable si no prueba haber tomado medidas para poder evitar este daño. Eso es lo que regula el artículo 2050 del Códice Civile italiano. Entonces, esta norma, si bien es cierto que es sumamente importante que sea analizada por el juez de la causa, no debe ser la única que sea analizada, ¿no? También se tiene que analizar la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre. Esa es una norma que también debe ser analizada. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, allí vemos el artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y luego su modificación, ¿no? Hoy por hoy, el artículo 29 de la responsabilidad civil, además de reconocer la naturaleza objetiva de ese tipo de responsabilidad, también señala que va a ser responsable el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre, ¿no? Todos son solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados. Es lo que se establece. No obstante que se encuentra esto regulado de manera expresa, ya vimos el artículo 1970 del Código Civil, así como el artículo 29 de la Ley General de Transporte, lamentablemente, y es importante tenerlo en consideración, nuestros jueces se limitan usualmente a analizar solo el artículo 1970 del Código Civil. Y en su caso, se arriba hasta el artículo 29 de la Ley General de Transporte. Y la gran pregunta es, ¿y dónde queda la ley del contrato de seguro? Si en el caso que les he planteado existe un contrato de seguro, ¿no?
lamentablemente esto no es analizado por los jueces de la causa. Tan es así que un tipo de razonamiento que he encontrado de manera frecuente en las sentencias del Poder Judicial es el siguiente. Vayamos a la siguiente diapositiva. Allí he intentado reflejar lo que viene ocurriendo en los pronunciamientos judiciales en los que se analiza la responsabilidad civil y en los que existe también el campo del derecho de seguros. Veamos. Premisa 1. La premisa 1 es que la acción de A, vimos este vehículo que causó el accidente de tránsito a B, la acción de A generó daños en B. Premisa 2. A, el sujeto que causó daños, tiene un contrato de seguros con C. ¿Cuál es la conclusión a la que se arriba en los pronunciamientos judiciales? Que A y C, la aseguradora, deben indemnizar solidariamente a B, al sujeto afectado. ¿Este razonamiento a ustedes les parece correcto? ¿Les parece que este es el ejercicio que se debería practicar cuando existe un contrato de seguros? ¿Acaso el seguro o la aseguradora a través de su póliza va a ser solidariamente responsable por los daños ocasionados por el sujeto que causó los daños, el contratante y o beneficiario del seguro? La respuesta en este caso es negativa. Este razonamiento es totalmente incorrecto y debe ser desterrado. ¿No? Este no es el razonamiento que se debería efectuar. Mínimamente por dos supuestos que también considero importantes tener en cuenta, ¿no? El primero de ellos, si partimos de la premisa 1, ¿no? Si A causó daños a B, esto no implica que necesariamente este resarcimiento de los daños deban ser asumidos por la aseguradora. Y el segundo punto es que la responsabilidad, y eso va a la conclusión, no, derivada obviamente de la premisa 2, que la responsabilidad del asegurador y el contratante de seguro no es solidaria. No. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué llego a esas conclusiones? ¿No? En el primer aspecto, el solo hecho de que A cause daños a B y que exista una aseguradora, la aseguradora C, no significa que el juzgado tenga que emitir un pronunciamiento de fondo en el que, luego de analizar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, automáticamente disponga que el asegurado, la aseguradora, tiene que brindar la indemnización a favor del sujeto afectado, ¿no? Es cierto que el Poder Judicial tiene que analizar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. Es cierto también que se tienen que analizar los daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales, que tienen que haber sido previamente acreditados, ¿no? Esto a razón del artículo 196 del Código Procesal Civil, ¿no? Sin embargo, si A es responsable de los daños causados a B, quien debe cumplir con la obligación de indemnizar resarcimiento, quien debe cumplir con esta obligación, ¿quién es? Pues el sujeto que causó los daños, no la aseguradora. El sujeto que causó los daños es el responsable de un evento. Ahora, si este sujeto tiene, en efecto, Joseph Medina, la persona misma tiene que hacerse responsable con su propio patrimonio. Si desea trasladar este peso económico, este patrimonio, ¿no? Si desea trasladar estos costos de los daños, pues previamente tendría que haber contratado un seguro, ¿no? Y esto también ya, a razón de lo que comentaba, lo que se comentaba hace un momento, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica no se tiene esta cultura del aseguramiento de los daños, ¿no? Y esto genera que solamente cuando ocurre un siniestro es que se piensa que se debió contratar un seguro, pero no se piensa de esto de manera previa, ¿no? Aversión al riesgo. Entonces, cerrando ese pequeño paréntesis, tenemos que si A es hallado
Gracias, Carlos. Si A es hallado responsable de los daños ocasionados, B es responsable, la persona misma es responsable de los daños ocasionados. Pero si tiene un contrato de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, el cual tiene como finalidad, respondiendo a su pregunta, mantener indemne el patrimonio del sujeto que causó los daños, entonces, pues es posible, digo que es posible, que se pueda brindar la cobertura del seguro. Correcto, Sandy. El rol, yo estoy aprovechando también, así vamos respondiendo a las preguntas, cosa que hasta el final podamos responder en la mayor medida lo posible, ¿no? Entonces, en efecto, las aseguradoras, y aquí viene la segunda parte del primer error que hacía mención, que suele ocurrir en los pronunciamientos judiciales, es que si la aseguradora, a través de la póliza de seguros, tiene como riesgos asegurables este accidente de tránsito, pues la aseguradora va a brindar la cobertura del seguro. Pero este segundo análisis tampoco se realiza de manera automática, ¿no? Veamos a continuación la siguiente diapositiva para poder ahondar un poco más en cómo se debe analizar esta segunda parte. El primer nivel de análisis es los elementos de la responsabilidad civil. Es decir, al juez de la causa se le presenta un caso de responsabilidad civil y va a analizar si el sujeto que habría ocasionado los daños efectivamente los ocasionó. Y para ello analizará la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. Ya se analizó este tópico. Digamos que el juez determinó que el sujeto afectado sí es responsable de los daños. Ahora, lo que corresponde es que se analice el contrato de seguro a través de las cláusulas. Este segundo nivel de análisis, lamentablemente, tampoco es realizado a nivel judicial. La sola existencia de un contrato de seguro ya determina que la aseguradora es responsable de pagar la indemnización, y esto no es correcto. Este segundo nivel de análisis es analizar las cláusulas del contrato de seguro. Y esto es trascendental en los procesos de indemnización por daños y perjuicios en los que existe un contrato de seguro, ¿no? En el ejemplo que yo les había planteado inicialmente, les comenté que esta persona conducía con exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Si analizáramos, ¿no? Si hiciéramos este razonamiento equivocado de que por la sola existencia de un contrato de seguro, entonces la aseguradora tiene que brindar la cobertura, indicaríamos que en el caso en el que la persona condujo en exceso de velocidad y en estado de ebriedad, le corresponde el otorgamiento de una indemnización. ¿Y ustedes consideran que en estos escenarios la aseguradora va a brindar la cobertura, habiendo cometido esta persona algún tipo de infracción? Lo que dice Joseph Medina es correcto, depende de la cobertura del seguro. Entonces, ¿qué se tiene que analizar? Las cláusulas del contrato de seguro, ¿no? Primero, porque las cláusulas del contrato de seguro pueden determinar que al momento de la ocurrencia del siniestro, entiéndase, el accidente en sí mismo, de repente la póliza no estaba vigente. De repente la póliza ingresó a un supuesto de suspensión o extinción del contrato de seguro por pago de primas. Es decir, se incumplió el pago de primas, con lo cual el contrato de seguro tampoco correspondería a ser activado. O de repente se incurrió en una causal de pérdida de derechos indemnizatorios. O de repente estamos ante un supuesto de nulidad del contrato de seguro. Existen diferentes causas por las cuales la aseguradora puede no cumplir o no brindar cobertura del siniestro acontecido. Entonces, si la persona conducía con exceso de velocidad y en estado de ebriedad, es posible que las mismas se encuentren como causales de exclusión en el contrato de seguro, con lo cual no corresponde brindar la cobertura del seguro, ¿no? Entonces, ya ingresando al tema de este nivel 2, que es del contrato de seguro, entonces corresponde analizar la ley del contrato de seguro y el seguro de responsabilidad civil en su integridad, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces,
Aquí vemos, por ejemplo, cómo se define un contrato de seguro. Que más que una definición, ustedes van a poder percatarse que propiamente el artículo 1 lo que versa es sobre la operatividad de un contrato de seguro, más que una definición. Y por tal motivo es que se indica que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, y para el caso que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, renta u otras prestaciones convenidas. A efectos de los que nos conviene para el campo de la responsabilidad civil, dice que se debe indemnizar dentro de los límites pactados. Esto es importante porque, como más adelante les voy a explicar, existe o está proscrito pagar coberturas en exceso. Lamentablemente, esta normativa también es pasada por alto al momento de resolver este tipo de controversias, ¿no? El artículo 2 también es fundamental en este tipo de análisis, porque el artículo 2 determina que el contrato de seguro cubre cualquier riesgo siempre que al tiempo de su celebración exista un interés asegurable, actual o contingente. Para poder aterrizar este caso, digamos que una persona contrata un seguro de vida a sabiendas de que ya le indicó el médico, su médico tratante, que esa persona va a fallecer en un periodo de 1 mes o 2 meses. Entonces, se podría hablar de que existe un interés asegurable cuando el evento que se supone que es incierto ya se conoce. Lamentablemente se conoce este desenlace. Entonces, se podría hablar de que existe un interés asegurable al momento de la celebración del contrato de seguro. No. El artículo 48 también es importante tenerlo en cuenta, porque usualmente este tipo de contratos tienen de duración 1 año, salvo plazo en contrario. El artículo 49, que hace mención a la vigencia del contrato de seguro, ¿no? Que usualmente inicia al mediodía y termina a las 12 horas del último día de vigencia, también salvo pacto en contrario, ¿no? Puede que una persona haya contratado un seguro, pero todavía no se encuentre vigente, bajo los términos del artículo 49, tiene un accidente de tránsito y recurra a su aseguradora. Y la aseguradora le dirá, todavía la póliza no se encuentra vigente. No es que la sola firma necesariamente implique la vigencia de un contrato de seguro, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El artículo 81 del contrato de seguro también establece que el seguro de daños patrimoniales garantiza al asegurado contra las consecuencias desfavorables de un evento dañoso que pueda atentar contra su patrimonio. Dentro de los seguros de daños patrimoniales podemos ubicar el seguro de responsabilidad civil. Veamos el artículo 83, inclusive. ¿Qué estipula el artículo 83? Que se puede brindar daños patrimoniales sin incluir el lucro cesante, salvo cuando sea expresamente convenido, que es característica de los seguros de daños patrimoniales. Este hecho también se tiene que tener en cuenta, puesto que el contrato de seguro es la norma, digamos, la norma entre las partes, o ley entre las partes, que tiene que ser analizada por el juez de la causa a fin de determinar qué eventos se pueden coberturar, ¿no? Existen casos en los que el lucro cesante no se otorga ninguna indemnización, ¿no? Y por ejemplo, esto aconteció mucho a razón de los casos de la paralización de actividades en tiempos de pandemia, ¿no? Este tipo de seguros no se caracteriza por tener lucro cesante, por lo cual no cabe ningún tipo de indemnización en este sentido. ¿Correcto? Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. El artículo 105. El artículo 105 determina que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto éste debe pagar un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho dañoso acaecido en el plazo convenido. Esta norma regula que los alcances de la responsabilidad civil. También te describe qué es un seguro de responsabilidad civil, pero ojo, también puede permitirnos, se desprende, mejor dicho, de esta norma, en interés de quién,
se puede realizar ese tipo de seguros, ¿no? Aquí existen posiciones en el campo de seguros sobre si el seguro de responsabilidad civil frente a terceros se realiza pensando en el sujeto afectado o pensando en el patrimonio del sujeto contratante, ¿no? Algunos consideran que se efectúa en razón del sujeto afectado y por ende es importante que éste conozca los términos contractuales, ¿no? Finalmente es a quien se le va a otorgar la cobertura. Pero existe otra posición, ¿no? Y la norma también de cierta manera lo indica, ¿no? El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado, puesto que claro, el asegurado o el contratante del seguro ha celebrado este contrato con fines de que su patrimonio no se vea perjudicado, de que cuando ocurra algún evento dañoso, éste pueda trasladar los costos a una empresa aseguradora y sea esta la que se haga responsable de los daños causados y no con el patrimonio del sujeto que ocasionó los daños y perjuicios. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 109, ¿no? Dice, existe siniestro en el seguro de responsabilidad civil cuando surge la deuda de responsabilidad al asegurado, ¿no? Para indemnizar los siniestros no se requerirá de sentencia firme al realizar la aseguradora una transacción sobre el monto de indemnización antes o durante el proceso judicial. Tengan en cuenta este hecho. Y de aquí también se derivan muchas teorías sobre cuándo surge la obligación de parte de la aseguradora para poder brindar una indemnización a favor del asegurado. Entonces, se dice que existe siniestro en el seguro de responsabilidad civil cuando surge la deuda. ¿Cuándo surge la deuda? Pues se entendería que surge la deuda cuando se determina la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. Mientras tanto, no puede existir una obligación que tenga que responder el asegurado. Porque veámoslo así, primera línea, el que responde por los daños es y siempre es el asegurado. Ahora, que el asegurado pueda trasladar los costos a una aseguradora es distinto, ¿no? Esta diferenciación que quizás nos puede parecer clara, lamentablemente es confusa, ¿no? A nivel judicial, ¿no? También es cierto, y lo recoge este artículo 109, que la aseguradora puede arribar a una transacción extrajudicial. Esto es correcto, es posible, pero no es que exista una obligación de suscribir una transacción extrajudicial de manera previa a un proceso judicial, ¿no? Ya serán las partes, ¿no?, la que determinen si esa celebración de una transacción es o no es posible, ¿no? También en el segundo párrafo se hace mención a que son nulas las cláusulas de reembolso, según la cual la obligación principal del asegurador solamente consiste en reembolsar. Y eso también nos permite descartar otra teoría de la responsabilidad civil en el campo de seguros, que refiere que el asegurador solamente va a hacerse responsable cuando el sujeto asegurado cumpla con el pago indemnizatorio. El artículo 110. Este artículo a mí me parece clave y fundamental en los casos de indemnización por responsabilidad civil frente a terceros. ¿Por qué? Este artículo 110 hay que leerlo con detenimiento, ¿no? El tercero víctima del daño tiene acción directa contra el asegurador hasta el límite de las obligaciones previstas en el contrato de seguro, y siempre que se incluya al asegurado en su demanda. Acción directa del tercero damnificado. Veamos qué se desprende de este artículo 110. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Desde mi posición, esta norma puede verse desde estas tres perspectivas. Primero, desde la óptica del tercero víctima del daño. ¿Por qué? Porque desde esta óptica se permite que el sujeto que ha sido víctima del accidente o del evento dañoso tenga legitimación activa y pueda interponer una demanda contra
la compañía aseguradora por la existencia de un seguro de responsabilidad civil. No. Es cierto que el contrato de seguro es celebrado entre el contratante y la compañía aseguradora. Y aunque existen posiciones, como les he comentado hace unos momentos, lo cierto es que finalmente este pago indemnizatorio se realizará no a favor del sujeto que ha ocasionado los daños. El pago se va a realizar hacia el sujeto afectado, ¿no? Entonces, una cuestión fáctica y objetiva es que finalmente la aseguradora va a pagar la indemnización a favor del sujeto afectado, siempre y cuando se haya determinado la responsabilidad civil del asegurado y siempre que este riesgo sea objeto de cobertura, dentro de los límites establecidos en el contrato de seguro. Si analizamos este artículo 110 desde la óptica del asegurado, tenemos que el causante de los daños va a tener la calidad de, digamos, legitimación pasiva en este caso, ¿no? Porque este sujeto va a ser el sujeto demandado. Y es importante que este sujeto demandado forme parte del proceso, porque finalmente, ustedes sabrán que la aseguradora no ha sido partícipe del evento dañoso, sino solamente el sujeto que ha ocasionado los daños. Con lo cual, el sujeto que ocasionó los daños tiene que formar parte de este proceso judicial a fin de determinar si este es o no el sujeto responsable de los daños. Solamente si el juzgado haya la responsabilidad civil en este, la aseguradora podrá, en su caso, otorgar una cobertura a favor del sujeto afectado. Y desde la óptica de la aseguradora, también puede ser analizado este artículo 110, porque si bien no participa del evento dañoso, es esta la que va a otorgar la cobertura siempre dentro de los parámetros de la póliza de seguro, es decir, del condicionado general, las condiciones generales, las condiciones particulares, las condiciones especiales. Se tienen que analizar las exclusiones, se tienen que analizar si está vigente, si se cumplió con el pago de primas, y todo eso se va a analizar en virtud de una póliza de seguros que va a tener que ser ofrecida en el proceso judicial. Entonces, en un segundo nivel de análisis, ya sabemos que el juzgado tiene que ingresar a analizar el contrato de seguro en su integridad, ¿no? Especialmente las cláusulas que serían aplicables atendiendo al evento dañoso, ¿no? Es importante también que se tenga en cuenta que, como les mencioné hace unos momentos, el artículo 110 de la ley del contrato de seguro, ¿no?, tiene que ser también interpretado con el artículo 325 de la Ley General del Sistema Financiero, ¿no?, que más adelante también se las he traído a colación para que puedan verificar sobre que las aseguradoras no pueden brindar mayores coberturas o pólizas, otorgamiento de sumas dinerarias en exceso de lo establecido en las pólizas de seguros, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Allí les voy a mostrar el artículo que les mencionaba. Artículo 325, numeral 4, ¿no? Actividades prohibidas. Las empresas de seguros están prohibidas de pagar indemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado. Y como segundo tópico, ¿no?, es importante tener en cuenta que también existe un error de parte del Poder Judicial cuando se considera que la compañía aseguradora y el sujeto que causó los daños son obligados solidarios, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Usualmente este artículo, ¿no?, lo intitulan como responsabilidad del asegurador, pero responsabilidad entendida esta como responsabilidad civil propiamente no hay, ¿no? Porque la aseguradora responde en virtud de un contrato de seguro, y la única obligación que tiene es la de indemnizar, ojo, este término de indemnizar dentro del marco de un contrato de seguro, ¿no? Entonces, la obligación
de la aseguradora nace del contrato de seguro. Según este artículo 1987, que estoy segura que muchos de ustedes han estudiado, ¿no?, se indica que la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este, ¿no? Nosotros sabemos que el artículo 1183 del Código Civil determina que la solidaridad es determinada por ley. Hasta ahí todos de acuerdo. Y el artículo 1987 lo establece como tal, ¿no? Hace mención a la solidaridad entre el asegurador y el responsable del daño, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. El sujeto responsable del evento dañoso y la compañía aseguradora son responsables solidarios por el daño ocasionado por el sujeto que los causó. ¿Es así? ¿Es una solidaridad basada en el artículo 1987? Habíamos visto que el artículo 110 de la ley del contrato de seguro, norma especial, norma especial, y que se encuentra vigente recién desde el 2013, estamos aquí ante el Código Civil de 1984, ¿no?, que respondía a otro contexto, ¿no? Respondía a otro contexto. Esta norma del artículo 1987 se hizo con aras de poder proteger a la víctima del daño y que no se otorgue una indemnización de manera directa al sujeto que ocasionó el daño, que no se le otorgue esta suma dineraria o que se busque evitar el pago de la indemnización. Sin embargo, en su promulgación, ¿no?, cuando se revisaron los anteproyectos del Código Civil de 1984, esta norma pasó una mutación tras mutación, y finalmente la norma que hoy tenemos vigente estipula que la solidaridad es respecto del daño, lo cual genera confusión, porque finalmente el daño solamente puede ser responsable el sujeto que lo ocasionó, más no la compañía aseguradora, porque como les mencionaba, la aseguradora solamente tiene obligación de indemnizar de acuerdo a su contrato de seguro. Entonces, esta norma sí genera confusiones al establecer que se otorgan indemnizaciones por el daño. Sin embargo, esta norma habría sido superada por el artículo 110 de la ley del contrato de seguro, porque este artículo 110 determina la acción directa, sí, pero les hacía mención a la legitimación activa y la pasiva, porque se tiene que demandar tanto al responsable del daño como a la compañía aseguradora. Y en esta norma no se indica una solidaridad. Lo que se indica es que la compañía aseguradora va a ser responsable hasta o dentro de los límites establecidos en el contrato de seguro. Un hecho que, valga también precisarlo, ya venía siendo considerado por nuestros jueces en algunos pronunciamientos en los que, si bien es cierto que se determinaba la solidaridad, indicaban también que la solidaridad es hasta lo establecido en el contrato de seguro. Pero esto normalmente no acontece sino hasta que llega a segunda instancia, y con ocasión de lo resuelto por la sala es que se corrigen ese tipo de aspectos. Es decir, que tiene que existir una apelación para que finalmente la sala disponga la limitación de la responsabilidad civil del asegurador. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en el campo de la responsabilidad civil y el derecho de seguros? ¿No? Con eso ya estoy ya cerca al tiempo, me va a permitir responder algunas preguntas que he dejado allí, ¿no? Pero considero que el objetivo ha sido alcanzado. Sabemos que el contrato de seguros y la responsabilidad civil se complementan de manera perfecta. ¿Qué más sabemos? Que cuando estemos ante un caso de responsabilidad civil por daños y perjuicios y exista un contrato de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, pues el juzgado, ¿qué deberá analizar primero? La concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. Y no deberá otorgar una indemnización de manera solidaria, de manera automática, sino que se tendrá que analizar este segundo nivel de análisis, que significa analizar
el contrato de seguro en su condicional. En los ejemplos que le había mencionado hace unos momentos también, de los ejemplos 1 y 2 de este accidente de tránsito, ¿no? En el primer caso, la persona venía conduciendo con estado de ebriedad y a excesiva velocidad. Alguno de los participantes mencionó que la aseguradora no necesariamente va a brindar la cobertura, y esto es correcto, no necesariamente la va a brindar. Digamos que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad son causales de exclusión. Bajo ese escenario, el sujeto que causó los daños va a tener que pagar la indemnización. Pero la aseguradora, por estar ante un supuesto de exclusión del contrato de seguro, no otorgará ninguna cobertura a favor del otro sujeto, del sujeto que reclama los daños. En el segundo ejemplo, ¿no? Veíamos que era un vehículo y un vehículo, ¿no? Una moto lineal, que se habían chocado de manera lateral, ¿no? Digamos que en ese supuesto sí se conducía con excesiva velocidad, pero no en estado de ebriedad. En principio diríamos que podría ser una causal de exclusión, pero es posible que se haya contratado una cláusula de ausencia de control. ¿Qué determina esta cláusula? Que inclusive estando en un supuesto de exclusión, es decir, excesiva velocidad, se va a otorgar una indemnización a favor del sujeto asegurado, y obviamente se pagará esta indemnización al afectado, porque se contrató una cláusula especial, que es la cláusula de ausencia de control. Entonces, con estos ejemplos, ¿no? Y el objetivo alcanzado, ustedes podrán comprobar que este razonamiento equivocado de que por la existencia de un contrato de seguro se tiene que indemnizar es incorrecto. Debe ser eliminado. Se tiene que analizar, 1, la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil, y 2, se tiene que analizar si la aseguradora puede brindar la cobertura a la luz del condicionado establecido en el contrato de seguro de responsabilidad civil. Solo si se determina que el sujeto afectado sí ha causado los daños y que el siniestro es objeto de cobertura, pues la aseguradora brindará la cobertura, pero no de manera solidaria, sino como está estipulado en el artículo 110 de la Ley del Contrato de Seguro. Esto es, hasta el límite convenido, dentro de las condiciones establecidas en el contrato de seguro. Por mi parte, Bruno, he tratado de ser lo más puntual posible. Sé que este es un tema sumamente rico en la temática. Como decía al inicio, también es un tema poco explorado, pero es importante conocerlo. Y bueno, presta a las preguntas que se tengan, y para las que no alcancen, ¿no? A través de mi correo electrónico, que también les he dejado con el profesor Bruno. Por mi parte, muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias, profesora Lucero. Lucero Ramírez, me ha parecido increíble la exposición. Se queda para muchísimas horas. Hay diplomados de seguros y responsabilidad, y es un tema muy apasionante, ¿no? De ambas partes, porque incluso hasta los casos que se han visto en Indecopi, de casos que la compañía aseguradora no había visto los documentos que había presentado, por ejemplo, porque no marcó, un caso que recuerdo, no marcó que tenía una enfermedad previa, la compañía de seguros terminó pagando. O sea, porque dijo, mira, el tribunal de Indecopi le dijo, mira, tú tenías que encargarte de eso. O sea, que a ti te se haya pasado no puede ser en contra del consumidor. Hay casos que son definitivamente bastante interesantes. Pero para no quitar mucho tiempo, quisiera saber si hubiera alguna pregunta viva voz. Ponen la manito arriba, al menos un par, para no quitar mucho tiempo. Está Manuel Alvarado, y en el chat hay una pregunta. Manuel, está con la manito arriba. Adelante. Buenas noches, profesora, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Muy didáctica su presentación. Tenía un par de preguntas. En el mercado regional, en la región, ¿cómo opera la responsabilidad civil solidaria para las aseguradoras? ¿Hay legislación similar a la nuestra? O en todo caso, en Europa continental. Y como segunda pregunta, la jurisprudencia aquí respecto a la responsabilidad civil solidaria
a cargo de las aseguradoras, ¿hay precedentes? Gracias. Manuel, sí, muchas gracias por las preguntas, son preguntas sumamente interesantes. A ver, vamos por la primera pregunta sobre la responsabilidad civil en otros sistemas. En realidad, tengamos en cuenta lo siguiente. Nuestro código de comercio era de 1902 y tenía influencia española. Es recién con la modificatoria, digamos, esa nueva ley, de la ley del contrato de seguro que tiene influencia italiana, que se llega a modificar y ampliar el panorama del tema de seguros. Sin embargo, las normas no son similares y el tratamiento es totalmente distinto dependiendo cada sistema, para serte sincera, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos plazos de prescripción de 10 años y existen otros sistemas que tienen el plazo de prescripción de las acciones de la aseguradora de 2 años, otros de 3 años. Por ejemplo, para la nulidad del contrato de seguro, también nuestra disposición establece que basta invocar la nulidad del contrato de seguro en un plazo de 30 días. Ojo, invocarla mediante una carta o una comunicación fehaciente. No acudir a un proceso judicial de nulidad del contrato de seguro, como antes se venía haciendo bajo el régimen del Código de Comercio de 1902, sino invocar la nulidad. Y en otros sistemas se hace mención, por ejemplo, si no me equivoco, en Italia, establece un plazo de 2 años para la nulidad del contrato de seguro. Entonces, lo real, o lo que ocurre de manera objetiva, es que el tratamiento de la responsabilidad civil es totalmente distinto en cada sistema y hay que analizar las normas que se aplican en cada caso, ¿no? Sobre tu segunda pregunta, me habías comentado si existen pronunciamientos, y sí, en efecto, ¿no? Existen pronunciamientos desde manera posterior del Código Civil del 84, que ustedes van a ver que los primeros pronunciamientos, algunos hacían mención a la solidaridad entre la aseguradora y el asegurado. Todavía existen pronunciamientos, miren, estamos 2022, todavía existen pronunciamientos que hacen mención a la solidaridad sin delimitar la responsabilidad de la compañía aseguradora, lo cual es un graso error. Máxime si el artículo 110, aplicable a los seguros de daños patrimoniales y en particular al seguro de responsabilidad civil, determina que en este tipo de casos, pues no cabe indemnizarlo de esta manera. Entonces, es importante considerar siempre la ley del contrato de seguros y el condicionado del contrato de seguro para poder determinar si la compañía aseguradora finalmente va a otorgar o no una indemnización por responsabilidad civil. Gracias. A usted. Hay 2 preguntas más, estimada Lucero. Hay de Mauricio Vargas. Si se determina que alguien comete un daño de manera dolosa, ¿la cobertura de la empresa aseguradora tendrá la capacidad de resarcir los daños de igual manera? Y de Joseph, que es bien cortita, seguro es igual a garantía. Si es que el seguro es igual a garantía. Ok. A ver. Vayamos por la primera pregunta. Pregunta curiosa, pero en general, no. Cuando se analizan los contratos de seguros y se reflexiona sobre la naturaleza del contrato de seguro y este alia que debe existir, pues se llega a la conclusión que en realidad los seguros de responsabilidad civil solamente van a operar en casos en los que haya ocurrido un evento imprevisto, un evento del cual no se tiene la seguridad que vaya a ocurrir, no un evento doloso. Tan es así que la ley del contrato de seguro tiene en diversas partes de esta ley consecuencias jurídicas por actos dolosos. Uno de estos es la reticencia y declaración inexacta. Por ejemplo, ¿no? En el caso que mencionaba Bruno, pero vamos a verlo en sentido contrario. Si en un contrato de seguro oncológico una persona tiene una declaración personal de salud, la llena y dice, yo no soy fumador, yo no tomo, yo no bebo, y la persona fallece finalmente por estos hechos, y la aseguradora no estimó este riesgo porque claramente confió, ¿no? Principio de la máxima de la buena fe, confió en lo que le decía el asegurado, esto es un supuesto de nulidad del contrato de seguro. Y este evento doloso, porque finalmente el asegurado sabía que si tomaba, sabía que si bebía, se castiga con la nulidad del contrato de seguro. Y no solamente con la nulidad del contrato de seguro bajo esa óptica, sino también bajo la inexistencia del contrato de seguro, que está establecida en el artículo 3
de la ley del contrato de seguro. Entonces, no es que se brinde una cobertura necesariamente por algún acto doloso de un asegurado, porque a eso no responden los contratos de seguro. No se trata de un fondo de una compañía aseguradora que sirva al asegurado para que en caso cometa algún acto, la aseguradora cubra la indemnización. Es por ello que existen ajustadores, es por ello que se tiene que investigar las causas del siniestro. Y si cuando se analiza las causas del siniestro se determina que este evento no es objeto de cobertura por ingresar a causales de exclusión, la aseguradora no va a brindar la cobertura. Entonces, eso también me permite responder tu segunda interrogante sobre si es una garantía. Hay posiciones que consideran que sí, finalmente el seguro es una garantía, pero ¿garantía a favor de quién? Pues garantía a favor del sujeto, el sujeto que causó los daños, no a favor del sujeto al que se le ha ocasionado los daños. ¿Por qué? Porque el seguro se hace en interés del sujeto contratante. Uno no contrata un seguro pensando en que le puede ocasionar daños a otra persona. Lo hace para que esta persona por sí mismo no responda con su propio patrimonio, ¿no? Entonces, de esa óptica sí podría verse como una garantía en ese sentido. Sin embargo, también existen posiciones que consideran que en realidad el seguro no tiene esa naturaleza, puesto que solamente va a responder en caso exista algún evento, algún siniestro y se realiza a favor del sujeto afectado. Por lo cual no es que el contratante tenga un fondo, ¿no?, destinado para que cualquier evento se pueda brindar la cobertura. No está pensado de esa manera, sino está pensado en cubrir el evento dañoso. Es decir, está pensado desde la óptica del sujeto afectado. Pero como les decía, son posiciones que existen a nivel de la doctrina del derecho de seguros. Y yo te quería hacer un comentario, estimada Lucero, si me permites, con el tiempo, bien cortito. Voy a intentar hacerlo cortito, ya cualquier cosa igual, como todos, al correo, te enviamos un correito. ¿Qué opinión te merece que desde ya hace unos años sea asegurable el suicidio? Como, o sea, ¿cuál fue como, esto fue criticado, pero también es como que se piensa que las compañías de seguros tienen mayor presupuesto para hacer un análisis de qué debería ser cubierto o no, porque no van a ir a pérdida. Y, por supuesto, desde que uno contrata un seguro, tienen que pasar 2 años para que se dice el argumento. En algún momento estuve en un debate de seguros que decía, el argumento es que en 2 años todavía te dan tiempo para pensar. O sea, en estos momentos estás como emotivo y te lanzas y bueno, por eso no, te acabas de cubrir, no es la idea. Pero en 2 años, si todavía te mantienes, bueno, te vamos a cubrir. O sea, ¿cuáles deberían ser los límites de algo que se pueda asegurar? Sí, esa sería la pregunta. Gracias, Bruno. Mira, te comento que en realidad el suicidio sí estaba coberturado bajo las normas del Código de Comercio de 1902. Lo que ha variado en realidad de una norma a otra es el plazo. Antes, si no me equivoco, el plazo era de 3 años desde la ocurrencia del siniestro. Si tú contratabas un seguro, pasaba el plazo de 3 años y ocurría este evento, este siniestro que es el suicidio, pues recién se podía brindar la cobertura del seguro a favor del beneficiario que establezca el contratante del seguro. Ahora se ha modificado y el plazo es de 2 años. Lo que existe hoy por hoy, Bruno, allí es una controversia sobre la aplicación de normas en el tiempo, porque imagínate que un contrato de seguro se hubiese celebrado de ese tipo de eventos, se hubiese celebrado bajo la óptica del Código de Comercio, y que el evento se haya suscitado estando vigente la ley del contrato de seguro. La ley del contrato de seguro dispone en su 5ª disposición complementaria y final que se aplica de manera automática la ley del contrato de seguro siempre y cuando esta no haya sido modificada legal o contractualmente, o mejor dicho, siempre y cuando no haya estado regulada contractual o legalmente antes de la vigencia de la ley del contrato de seguro. Con lo cual, si una persona contrató un seguro bajo el Código de Comercio, bajo el reglamento aplicable en ese caso, y el evento ocurre, digamos, el suicidio ocurre bajo la ley del contrato de seguro, entonces, ¿qué norma aplicas? Esta es una controversia que todavía se suscita y que también tiene posiciones a nivel del INDECOPI, a nivel del Poder Judicial,
a nivel de FASEG, es otro mundo, digamos, ¿no? Pero siempre se ha brindado la cobertura del seguro para ese tipo de casos, ¿no? Recordemos allí que los seguros responden al principio de mutualidad. Y bajo el principio de mutualidad, el pago de todos, que cada uno, nosotros que efectuamos a través de nuestras primas, va a poder permitir otorgar la cobertura de un seguro a uno de los sujetos afectados. Porque no es que todos los contratantes, digamos que todos tenemos un seguro en este momento, no es que con la prima de cada uno de nosotros automáticamente debamos recibir algún beneficio concreto, palpable, ¿no? Solamente cuando se realiza el siniestro es que se brinda la cobertura, ¿no? Hay personas que consideran allí, disculpen, escapándome un poco, ¿no?, que porque tengo un seguro, estoy pagando mis primas y no me ha pasado absolutamente nada, devuélveme las primas. Eso no acontece porque el seguro responde a un alia, ¿no? No es que necesariamente tenga que ocurrir un siniestro, y si no acontece que te tenga que devolver las primas, ¿no? Entonces, el suicidio siempre ha sido un evento del cual puede acontecer, puede ocurrir, y en el que sí podría existir allí interés asegurable, porque no necesariamente se piensa que una persona contrate hoy por hoy un seguro y diga, bueno, ya contraté mi seguro, en 2 años voy a cometer este evento. No es natural, ¿no? Menos en las personas que lamentablemente tienen este tipo de situaciones, ¿no?, complicadas y que requieren quizás ayuda, ¿no?, más de temas de salud. Entonces, no es usual, no se acostumbra, no es lo natural, y por ende es que se brindan las coberturas ante estos casos de suicidio, siempre y cuando pase un plazo establecido, que ahora es de 2 años, antes, como te decía, era de 3 años. Sí, muy interesante, estimada Lucero. No sé, ya creo que te hemos quitado mucho tiempo. Si hubiera algunos minutos de espacio, nos lo comentas, si no, encantadísimos de quedar hasta aquí. No queremos quitarte más tiempo. Sí, agradecerte desde la Facultad de Derecho. Permíteme un segundo, por favor. Compartir aquí. Un segundito nada más. Ya. Ahí está. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, otorgamos a la profesora abogada Lucero Ramírez Aguirre por su destacada participación como ponente en el webinar denominado La responsabilidad civil frente a terceros y seguros. Hoy, 7 de junio del 2022, la presente constancia, que ya se lo haré llegar respectivamente. Yo creo que ha sido muy fructífero. Espero que sea la primera de muchas, estimada Lucero, al menos que pueda coordinar y posteriormente también contar contigo en nuestra facultad, con tantos temas tan interesantes por debatir y seguir pensando. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias Bruno, y a todos los participantes, y también a todos los que han formulado sus preguntas. Cualquier consulta o duda que tuviesen, les estoy dejando mi correo electrónico con el profesor Bruno, y me las pudiesen llegar por allí, me las pueden enviar. Yo estoy a total disposición de todos ustedes. A seguirnos cuidando, porque todavía estamos en una situación médica sumamente complicada, ¿no? Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho. Un abrazo, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias con todos. Ya.